amigos televidentes? Qué gusto poder saludarlos en el jueves, penúltimo día de este mes de febrero, segundo del año 2014, que está ya por finalizar. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Esta mañana voy a conversar con dos diputados de la Asamblea Legislativa que también son miembros de la comisión especial creada para investigar el destino de los fondos donados por el gobierno de China a Taiwán durante la administración del expresidente Francisco Flores. Informe que ya fue leído en la Asamblea Legislativa, aprobado también para que sea enviado al fiscal general de la República. El presidente de esta comisión se encuentra conmigo esta mañana, me refiero al diputado Francisco Merino, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá, diputado. Bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Muy buenos días. Un saludo a los amables televidentes y, por supuesto, dispuestos a conversar sobre este importante tema. Muchísimas gracias. En unos minutos se va a incorporar también a este set el diputado por el partido Gana, el diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente también de la Asamblea Legislativa. Vamos a conversar de estos temas, amigos televidentes, y también de lo que tiene que ver con el ambiente político electoral de cara a la segunda vuelta. Hay varios temas que queremos también conversar y abordar a mis invitados, así que les invito también a ustedes para que se queden y participen de esta entrevista a través de sus comentarios. ¿Cómo puede hacerlo? Pues las redes sociales, las cuentas de Facebook y Twitter están a su entera disposición. Y como siempre lo digo, voy a compartir con el resto de la audiencia aquellos comentarios o preguntas que mantengan el debido respeto para mis invitados. Bueno, fue una jornada bastante extensa, la plenaria que tuvimos el pasado martes, en la que se leía el informe, la transcripción de parte de lo que se dijo en esa comisión, en las entrevistas, cuando tuvieron oportunidad de recibir al expresidente Flores. Y en primer lugar, ¿satisfecho con lo que se escuchó y se aprobó también, diputado? Bueno, sí, efectivamente, Samuel, ha sido un trabajo arduo. Realmente era al inicio como buscar una aguja en un pajar, porque el mandato del Pleno era averiguar sobre el destino de los fondos donados por Taiwán entre octubre de 2003 hasta abril 2004. Eso fue inicialmente. Nosotros recurrimos de inmediato a entrevistar al señor Canciller de la República para que de manera general explicara cómo se maneja la ayuda proveniente de países amigos, en este caso Taiwán. Y luego entrevistamos al director ejecutivo de lo que fue el Instituto Libertad y Progreso. Hasta ahí no había mayores pistas. Fue hasta el día 7 de enero que llegó el presidente Francisco Flores y que él hace unas revelaciones, pero de un impacto impresionante. Ahí todos fuimos sorprendidos porque él comenzó a describir todo el procedimiento de gestión y recepción de fondos donados de manera personal. Eso llamó la atención inmediatamente, porque luego él, una vez que acepta públicamente y bajo juramento que había gestionado y recibido esos fondos de una manera tradicional, él describe cómo los ingresaban al país, pero esos fondos, según él, los trasladaban de inmediato a los destinatarios, y ahí se centró un interrogatorio intenso de los colegas diputados y diputadas integrantes de la comisión, porque jamás pudimos saber quiénes eran los destinatarios. No hubo lugares, fechas, montos, nombres de esa amplia información, y por eso en el informe que nosotros presentamos al Pleno Legislativo nos damos cuenta que se hizo una transcripción total, absoluta, de lo expresado por el licenciado Flores Pérez. ¿A efecto de qué? A efecto que de ahí se desprenda toda una investigación. Claro, después del 7 de enero, con todas esas pistas que él había dado, tales como la utilización en la emergencia del terremoto 2001, luego él introduce actividades como pago de informantes para el combate de los secuestros, para combatir redes de narcotráfico, para combatir las maras. Bueno, entonces inmediatamente comenzamos a listar la serie de exfuncionarios que actuaron en el gobierno Flores para ir verificando las versiones que nos había dado Francisco Flores. Al final del día tuvimos un listado muy importante, casi 20 ciudadanos, donde estaban exvicepresidentes, expresidentes de la República, exministros, exdirectores de la Policía Nacional Civil y jefes policiales, exfiscales generales,
funcionarios como el superintendente del sistema financiero. Bueno, de esa amplia gama de personas entrevistadas, ni uno tan solo ratificó lo dicho por Flores. Es decir, cuando él quiso justificar, mire, este dinero vino de Taiwán porque yo lo gestioné y esto yo lo utilicé para pagar informantes en los casos de secuestros. Llega el licenciado Mauricio Sandoval, llega el licenciado Meneses, comisionado Meneses, y el comisionado Tobar Prieto, y dicen, jamás ingresó un 5 del presidente. Y eso comenzó ya, lógicamente, a ir dando o permitiéndonos nosotros establecer ciertas conclusiones y recomendaciones que también permiten enriquecer este informe. La segunda comparecencia del expresidente Flores, y antes quiero también darle la bienvenida a este set al diputado Benito Lara del FMLN, también miembro de esta comisión. Diputado, bienvenido, qué gusto verlo nuevamente por acá. Gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. Francisco, buenos días. Bueno, voy a plantear el tema nuevamente. La segunda comparecencia del expresidente Flores se queda o se hace en dos partes. La primera parte, él llega y son casi 4 horas las que está ante las preguntas de ustedes. Hay una insistencia en las respuestas de parte de él y se expresa cansancio de parte de él, de parte incluso de algunos diputados, y se queda abierta esa comparecencia en la comisión y todos conocemos cuál es el desenlace, la policía fuera de la casa del expresidente y todo lo que ocurrió después. ¿Qué preguntas quedaron pendientes, por ejemplo, diputado Merino, cuando él insistía en las mismas respuestas una tras otra y cada vez que se le preguntaba que quiénes eran los destinatarios, que cómo había sido el mecanismo, que de dónde estaba ese dinero y todo eso, él insistía en la respuesta? ¿Qué preguntas hicieron falta? Ok, bueno, aquí viene una situación importante, porque después del día 7 de enero, el gobierno de Taiwán decide. Esto es bien importante y creo que el mismo licenciado Flores Pérez no lo veía posible. El gobierno de El Salvador gestionaba desde el 7 de noviembre del 2013 información y Taiwán, por diversas razones, no la había proporcionado. Por eso digo yo que estábamos a oscuras en el caso. Pero con las revelaciones de Francisco Flores, el día 9 de enero llega de Taiwán, de parte del Departamento de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, ya un detalle de donaciones que efectuaron directamente al presidente Flores con fechas, montos y destinos. Eso llegó el 9 de enero. Luego también entre el 7 y el 28 de enero, bueno, el abogado del licenciado Flores quiso obtener un recurso de inconstitucionalidad, lo interpuso en la Corte Suprema para declarar la Comisión Especial inconstitucional y tuvieron un sendo revés. Luego tramitó un habeas corpus y también tuvo un tremendo revés. Luego el fiscal general de la República ordenó el congelamiento de bienes e inmuebles. Y eso era otro revés. Cuando Flores llega el 28 de enero ante la comisión, también ya había tenido otro revés más, porque él quiso simular una salida hacia Guatemala por la frontera de la Achadura, que le resultó frustrada, porque él reportó salida por motivos de turismo junto a su motorista. El vehículo nunca salió del territorio nacional y luego pareció como que reingresaba el vehículo y solo el motorista se reportó que reingresaba, hasta que unos agentes de migración se percataron que había una persona dentro del vehículo y obligaron a que se supiera quién era. Al verse descubierto Francisco Flores, es requerido para que reportara su reingreso. O sea, 20 minutos simuló que estaba afuera. Él ya nos había enviado una nota a la comisión diciendo que no iba a poder asistir por estar fuera del país, y él no estaba fuera del país. Pero bien, este es otro de los reveses. Llega a las 5 de la tarde del día 28 de enero, agotado, por supuesto. Esa soleada allá en la Achadura seguramente lo agotó y lo desmoralizó. Y ya encontró a una comisión sumamente informada.
ya habíamos verificado todos sus argumentos, los habíamos contrapuesto con estos ciudadanos. Bueno, el doctor Calderón Sol, expresidente, fue categórico en decir que jamás conoció esa modalidad de ayuda y que todo lo hizo, dijo, conforme a la ley, es decir, siguiendo los canales correspondientes, gestionando a través de sus ministros. Claro, eso para Flores Pérez fue una reunión complicadísima, porque se cerró en un tipo de respuesta que el pueblo mismo valoró de inmediato que estaba mintiendo, que él siempre entregó el dinero a los destinatarios y de ahí no se movía. 4 horas continuas. Los colegas le hacían preguntas ya específicas basadas en las declaraciones obtenidas de los demás ciudadanos, y Flores Pérez, al verse cercado, recurre a un argumento de que, por supuesto, era natural comprenderlo también, que estaba agotado. Precisamente por peticiones de Flores Pérez es que nosotros accedemos a las 9:20 de la noche a dar un receso, con el compromiso de él. Ahí está grabado, ahí está en video, todos fuimos testigos, que él accede a regresar 2 días después. Esto sería el 30 de enero. Ese 30 de enero ya nunca volvimos a saber de él. El 31 también lo esperamos, y ante eso recurrimos al auxilio de la Policía Nacional Civil para que lo ubicara. Conste, Flores Pérez el 28 de enero todavía tiene la desfachatez de asegurar que el 2 de febrero Norman Quijano iba a ganar las elecciones. Es que todo le fue saliendo mal. Cada expresión de él se convirtió en una mentira y en un absurdo, porque ya supimos lo que pasó el 2 de febrero, que tampoco ganó su asesorado el candidato Quijano, sino que tuvo un revés aplastante en las urnas. El trabajo de la comisión ha sido calificado por el fiscal general de la República, y de ello vamos a hablar al regresar de la pausa comercial, porque también, ¿qué debe seguir? ¿Qué esperan los diputados de esa comisión especial acerca del trabajo del fiscal general de la República? Amigos televidentes, de eso hablamos al regresar de la pausa comercial. Quédese con nosotros. El fiscal general de la República calificaba de un show el trabajo realizado por parte de la comisión especial creada en la Asamblea Legislativa para investigar los donativos del gobierno de China a Taiwán, y decía que por esa razón ahora se desconocía el paradero del expresidente Francisco Flores. Diputado Lara, me gustaría conocer su opinión en particular por lo expresado por el fiscal general de la República y la postura que él ha mantenido a lo largo de este tema. Bueno, fíjate de que la comisión especial ha hecho un esfuerzo, yo diría, muy grande, serio, responsable, para llegar a presentar este informe de cerca de 130 páginas, en las cuales en todo su contenido se describe cómo en este país se ha venido en años anteriores institucionalizando la corrupción. Y esta es una comisión que tiene base constitucional, no tenemos rango constitucional. Y claro, han habido distintas opiniones, ¿verdad? Paco Flores calificó la comisión de inconstitucional, ¿verdad? En algún momento en la Fiscalía se opinó lo mismo, ¿verdad? Yo creo de que no es afortunado la calificación de show, ¿verdad? Creo que no abona, ¿verdad? A mí me parece de que el 6 de enero, el 7 de enero de este año, quien quiso hacer un show de esta comisión fue Paco Flores. Es que llegó de una manera tan tranquila, cínica, a darnos casi cátedra de geopolítica, pero de verdad que en el fondo lo que él estaba haciendo era reconociendo que aquí en este país él, ¿verdad?, había gozado de un privilegio tal que no solo era para él, sino que también para otros presidentes. Ahí él lo expresó claramente. Y cuando nosotros presentamos este primer, digamos, informe
después de esas declaraciones del 7 y de la segunda vez que estuvo, razón suficiente para que el fiscal general de la República, de oficio, sin necesidad que nadie llegue a presentarle ningún informe, de oficio, él tuvo que haber procedido a investigar no solo los 10 millones de dólares que dice el reporte de operaciones sospechosas, sino esa transacción que dice Paco Flores que hacía de manera bilateral, casi en secreto con el otro presidente de Taiwán. Debería haber investigado cómo es eso que dijo Paco Flores, que él recibió 15, 20 o más millones, burlándose casi de la comisión. Y entonces, ahí lo que uno ve es que el fiscal guarda silencio. Él ha dicho de que va a investigar después de las elecciones. Él sabrá el tiempo que deberá de tomarse, pero miren, decir que va a investigar después de las elecciones, cuando han dicho de que las investigaciones en la fiscalía son secretas, él tuvo que haber iniciado una investigación desde hace mucho tiempo. Para mí es curioso que la comisión especial de la CELENEL, uno de los principales implicados, conclusión de esa comisión, era precisamente Paco Flores. ¿Y por qué a Paco Flores se le saca de la investigación? ¿Verdad? El fiscal debería explicar eso. Yo quisiera creer que no es producto de su vinculación que él tuvo en el pasado con la familia Flores, porque, pues sí, se hacían trabajos, ¿verdad? Digo, no quiero pensar que sea por eso, ¿verdad? No quiero pensar que sea porque el fiscal le presentó al señor Flores su declaración de probidad. Esa declaración de probidad en la cual posteriormente la Corte de la Sala, pero sí, la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces le prohibió a probidad precisamente de que se podía revelar cualquier información para una investigación, por supuesto, ¿verdad? Que esa restricción fue levantada estos días, por ejemplo, atrás, ¿verdad? Digo, espero que no sea eso. Espero yo, por ejemplo, que, como dijo el señor Antonio Salaverría en una oportunidad, que no le tiemble la mano para investigar, ¿verdad? Para investigar. Si él fue en un tiempo empleado de Paco Flores, pues bueno, era otro momento, ¿verdad? Pero hoy tiene él un estatus distinto. Es lo que tiene el estatus de proteger los intereses del Estado salvadoreño. Y en esto lo que se está viendo es que el Estado salvadoreño está afectado. Ahora miren, él ha dicho de que también no es presionable, ¿verdad? No estoy seguro, ¿verdad? Pero si alguna presión tiene el fiscal, es el tiempo. Si el último día de mayo de este año no hay ni un tan solo requerimiento fiscal, yo quisiera agregarle a esto lo siguiente, porque al final puede salir el compromiso de meter un requerimiento, ¿verdad? Sin mayor sustento, ¿verdad? Sin mayor investigación, ¿verdad? Pues bueno, él sabrá cómo lo va a presentar. Pero ante semejante declaración del 6 de enero, del 7 de enero, y la segunda donde estuvo el señor Flores, pues bueno, yo creo que hay suficiente para sustentar. Entonces, si no presenta un requerimiento bien sustentado, ¿verdad?, sobre estos actos de corrupción que algunos no han prescrito todavía y los deja prescribir, pues miren, será el responsable de que en este país siga reinando la impunidad. ¿Cómo debería de ser el trabajo de la investigación o determinar más bien cuál fue el destino de estos fondos donados por el gobierno de China a Taiwán para que sea el correcto y que se queden a un lado aquellas críticas que han hecho a la comisión, incluso miembros del Partido Arena, diciendo que esto tiene un fin electoral? Y visto que una semana antes todavía fue la última vez que el expresidente compareció ante la comisión y hubo señalamientos de que tenía algún fin o algún tinte electoral el trabajo de esta comisión. No, esta comisión, mira, nosotros no tenemos responsabilidad alguna en que el Departamento del Tesoro haya enviado el 23 de septiembre, tal como lo ha expresado el presidente de la República, el reporte de operaciones sospechosas. Ese tiempo no lo pedimos nosotros, ¿verdad?
precisamente una vez el presidente se da cuenta, hace la denuncia pública, y yo creo que de manera muy valiente lo hizo, ¿verdad? Si el presidente no denuncia públicamente de la existencia del reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad?, y que ya estaba en el país y que había que iniciar una investigación, estoy más seguro de que esto se hubiera mantenido en silencio, esperando que pasara el 10 de mayo, ¿verdad? Entonces, cuando ese reporte aparece, ¿verdad?, hay la iniciativa de formar esta comisión con rango constitucional, pero mira, en los tiempos no tenemos responsabilidad nosotros. Nosotros hubiéramos hecho mal, ¿verdad? La Asamblea Legislativa hubiera hecho mal si se queda también guardando silencio ante semejante denuncia que hizo el presidente de la República. Y nosotros tampoco tenemos responsabilidad de los ritmos, ¿verdad? ¿Por qué citamos por segunda vez al expresidente Francisco Flores? ¿Porque se acercaba la fecha electoral? No, lo citamos por lo siguiente. Él se comprometió en reiteradas oportunidades el 7 de enero a presentar un informe por escrito de lo que había recibido de China-Taiwán. No lo presentó. Le pusimos un plazo, lo incumplió. Le ampliamos el plazo, lo incumplió. Entonces le dijimos, venga, ¿verdad? Queremos hablar con usted. Y entonces, el día que queremos hablar con usted, tal como lo explicaba el presidente de la comisión, acá el diputado Francisco Merino, él trata de irse fuera del país, con una maniobra un poco oscura, pues, que ya uno no entiende cómo él pasa como menos de una hora fuera, simulando que está fuera del país, después ingresa, etcétera, etcétera. Pero fíjate qué interesante, porque cuando él llega a las 5 de la tarde, él comienza a revelar otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, él dice ahí, cuando nosotros le preguntamos cómo él financió su campaña, cuando pretendía ser el secretario general de la OEA, él dice fue el gobierno. O sea que él hizo con fondos del gobierno su campaña. Segundos después, yo creo que se entendió que no había respondido de manera correcta para él, ¿verdad? Y comenzó a matizar un poco. Pero entonces, lo que está para nosotros completamente claro, ¿verdad? Y yo sí en eso quisiera insistir, que por motivos de su cansancio, ¿verdad?, y que en un momento él hasta se quiso ir de la comisión, ¿verdad? A usted me parece que fue a quien le dijo, sí, ya me retiro. Algo así como que ser una reunión de cheros, de amigos, de cheros de amigos, una comisión especial, con rango constitucional, en la cual todas las personas que se llaman, pues bueno, tienen que acudir. Mira, personas que están trabajando fuera del país han llegado a la comisión, ¿verdad?, y han hecho un esfuerzo de llegar, de cooperar, de decir, bueno, cómo han querido responder, ¿verdad?, independientemente de la calificación de su respuesta, pero han llegado, ¿verdad?, han llegado. Y entonces, a mí lo que me parece es que este esfuerzo de esta comisión, y que el Pleno ha decidido que continúe en la investigación, porque hay algunas cosas que de verdad, que según nosotros estamos presentando así como el informe final. Y vamos a conocer en qué va a consistir el trabajo de la comisión en próximas fechas, y además qué va a pasar con este informe. Ya fue enviado, se va a enviar al fiscal general de la República. De eso hablamos al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, vamos a hacer espacio para nuestros anunciantes. Siga participando también de esta entrevista a través de las redes sociales con sus comentarios. Volvemos. Buenos días, amigos televidentes, muchísimas gracias por quedarse en nuestra sintonía y disfrutar también de la compañía de Canal 33 y por supuesto participar en esta entrevista Perspectivas. Hemos hablado acerca de los detalles que se han conocido al interior de esta comisión durante la comparecencia de exfuncionarios, el expresidente Francisco Flores, y el martes pasado el Pleno Legislativo aprobó que esta comisión continuara con el trabajo que había venido realizando.
El informe, diputado Merino, está por entregarse este día, si no me equivoco. Sí, efectivamente, hemos avanzado ya con toda la parte administrativa de legalización de los folios que conforman este expediente. No solo es el informe de 130 páginas, aquí estamos hablando de toda la documentación anexa, que son las declaraciones por escrito de cada uno de los citados, pero también documentos que han proporcionado instituciones relativas a los manejos de algunos de los fondos que aquí están investigados. De manera tal de que es un paquete bastante grande. Nosotros lo estaríamos llevando alrededor de las 11 de la mañana a la Fiscalía General de la República. El presidente de la Asamblea, el licenciado Sigfrido Reyes, hizo coordinaciones con el señor fiscal. Esperamos que él nos reciba personalmente. Y esto, quería agregar a lo dicho por el diputado Benito Lara, es una gran oportunidad para el fiscal. Este caso a él lo colocaría a la altura de verdaderamente funcionarios de mucho peso. Yo creo que hay que felicitar esa acción incansable de la Fiscalía, trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Día a día vemos cómo hay detenciones de jóvenes en maras. El caso de los amaños de fútbol, ¿verdad?, que hubo drasticidad y efectividad. El caso pues de la pirataje de la marca de los choris, ¿verdad?, que actuó también inmediatamente. Pero aquí estamos hablando de un caso especialísimo, de un presidente que, tal como están las investigaciones, pudo haberse apropiado de casi 100 millones de dólares de fondos provenientes de ayuda de un país amigo como es China-Taiwán. Porque quiero decirle al pueblo salvadoreño, este es el dinero que él, licenciado Flores, tramitó directamente. Aparte de esto, Taiwán ha sido con nosotros muy solidario. Hay préstamos, hay donaciones que sí siguieron los canales legales, y aparte de eso están estos fondos que no le encontramos explicación todavía. ¿Por qué? Porque la Asamblea tiene un ámbito de acción que manda la Constitución de la República. Y el que puede profundizar, porque le corresponde por mandato constitucional, es el fiscal. Él tiene instrumentos. Él puede precisamente no solo decretar la detención de alguien que se esté investigando. ¿Por qué? Porque eso facilita el poder profundizar no solo en las declaraciones de los imputados, sino que también en ir a verificar ante las instituciones. El señor superintendente del sistema financiero nos dice, sí, técnicamente se puede saber qué hay atrás de ese ROS, pero yo no puedo actuar de oficio, debe de haber un requerimiento fiscal. Y hasta esta fecha, dijo, el fiscal no nos ha pedido ningún apoyo técnico. Quiere decir que ahí hay una vía de acción para el fiscal. Usted mencionaba y conversaba con Guadalupe Bonilla, periodista de Teleprensa, y le mencionaba que son cerca de 8 los delitos que ustedes como comisión han determinado pudo haber incurrido el expresidente Flores. Sí, nosotros hemos sido cuidadosos de no invadir la competencia del fiscal general. Nosotros no hemos establecido delitos, sino que hemos descrito las conductas típicas que podrían configurar delitos. A él le tocará valorar este tipo de situaciones y judicializar el caso. Yo quiero decirle aquí a los amables televidentes que este es un caso que no puede quedar ya en la impunidad a secas. Aquí hemos conocido situaciones en el pasado que incluso los expedientes se han extraviado en las instituciones, ¿verdad? Y ya después prescribieron los delitos y la cosa quedó en el misterio. Nosotros en la Asamblea Legislativa somos parte de lo que es la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Este es un organismo vigoroso. Estamos representantes de todos los parlamentos del mundo. Y este informe, que ya es oficial y que es público, nosotros lo vamos a trasladar a la próxima reunión a mediados de marzo, porque es un caso de una acción parlamentaria contra la corrupción. Y así como el fiscal es miembro de GAFIC y él viene a basarse en los acuerdos de GAFIC, que está integrado por representantes de varios países, esta organización es mundial. Este caso no es como antes, que la Asamblea Legislativa estaba desconectada del resto del mundo y de los parlamentos.
Ahora nosotros creemos que este es un caso que tiene que sentar precedentes, no solo sancionando y castigando a los culpables de esta investigación, sino que también adecuando las legislaciones para que a futuro no volvamos a tener estas defraudaciones al pueblo salvadoreño. ¿Qué sigue en el trabajo de la comisión? Muy bien, nosotros el día martes, ya al final de los debates, el Pleno decidió que la comisión siguiera funcionando. Nosotros habíamos presentado un informe final, pero dejando anotado que hay varias líneas de investigación pendientes de profundizarse. El Pleno, con buen criterio y después de los debates, dijeron no, la comisión debe continuar. Este es un primer informe y en ese debe de continuar vienen líneas como lo siguiente. El licenciado Flores Pérez habló de que esta era una modalidad usada por los presidentes, tanto anteriores como posteriores a él. De esto solo el expresidente Calderón Sol llegó a negar esa situación, pero no alcanzamos por razones también de la proximidad justamente del evento electoral. Nosotros no estamos trabajando con agenda electoral y no se ha hecho todavía la entrevista con el licenciado Cristiani y con el señor Elías Antonio Saca. La comisión ya había considerado la necesidad de también contar con sus declaraciones al respecto de este señalamiento que les hace el licenciado Flores, pero también surgió ya a finales de las reuniones el conocimiento del uso de 30 millones de dólares de un préstamo de 100 millones que fue obtenido precisamente de Taiwán, de lo cual 30 millones los dispuso el licenciado Flores, no se sabe en qué, porque pues el sector cafetalero contaba con que con esos 30 millones, si se hubiera hecho esa inversión en la época que estaban disponibles, seguramente la caficultura no estaría pasando una crisis tan profunda como la actual, pero ningún cafetalero, ninguna área del país recibió el beneficio de los 30 millones. Ahora viene la investigación de cómo se utilizaron, de qué manera, se pudieron sustraer de la parte del préstamo, y es un área también de investigación que tendríamos pendientes, así como mantenemos abierta la petición a la Policía Nacional Civil para que localice precisamente al licenciado Flores Pérez a efecto de que pueda concluir sus declaraciones ante la comisión, porque nosotros a él se lo dijimos personalmente: este es el mejor espacio donde usted puede limpiar su nombre. Usted es el único que conoce qué hizo con ese dinero, a quién se lo entregó, en qué lugares, en qué fechas. Pero cuando él se cierra rotundamente y dice, es que ningún funcionario de gobierno participó, ¿y cómo podía andar cargando una maleta de 15, 20 millones de dólares? ¿Cómo podía hacerlo efectivo para llenar los costalitos? Entonces, ese tipo de expresiones es como jugar con la inteligencia, y no solo de nosotros, los diputados, del pueblo. Porque ¿quién le puede creer que va a andar una maleta de 15 millones en el carro y que donde va pasando y ve a un indigente, él se para y le saca los billetes que le quiera dar? Eso es un absurdo, simple y sencillamente. Diputado Lara, me gustaría también conocer su opinión, y a propósito de estos temas, si el FMLN estaría dispuesto a aprobar o impulsar reformas que puedan evitar que delitos como este, después de 10 años, queden o prescriban, como jurídicamente se puede conocer. Esa es una de las recomendaciones de la comisión. Pero nosotros debemos de evitar que este tipo de casos se vuelva a repetir. Precisamente por eso nosotros debemos de saber en este caso la verdad, que se haga justicia, y evitar que en el futuro se vuelvan a repetir casos similares. En ese sentido hay que revisar la Constitución para que estos casos no prescriban. Pero no estamos hablando nosotros de una propuesta similar a la que está haciendo Arena, aunque no nos ha presentado el texto, pero tenemos conocimiento de sus intenciones. Lo que Arena quiere es que ya no se persigue, que estos delitos se persigan permanentemente, pero de aquí hacia adelante. Si el problema fundamental ha estado de aquí hacia atrás,
O sea, toda la corrupción institucionalizada que ha hecho Arena. Algunas, así como el señor Flores, que ha utilizado fondos en otras cosas, que solo él sabrá en qué él utilizó, ¿verdad? Pero también algunas veces la corrupción la han hecho hasta de manera legal, uno de los ejemplos, miren, la alcaldesa en funciones de San Salvador, ¿cuántos años pasó cobrando en el CNR? Sin ir a presentarse nunca a trabajar. Eso es corrupción, ¿verdad? Pero cuando este caso salió a la luz pública, ella comenzó a justificar. Bueno, yo recuerdo que en televisión el doctor Calderón Sol justificó, ¿verdad?, ese tipo de acción. Y uno puede comenzar a revisar años con años de las administraciones anteriores y encuentra casos en el Banco Fomento Agropecuario, encuentra casos en el Seguro Social, bueno, es decir, en el ISSSTA. Eso era terrible lo del ISSSTA, ¿verdad? Entonces, una corrupción institucionalizada. Por eso es que nosotros, dentro de las propuestas, que no solo es para la Fiscalía, ¿verdad?, donde le pedimos que investigue los 10 millones del ROS, los 20 que dijo Paco Flores que él recibió, los 15 millones de dólares que informó el gobierno de Taiwán, informó de una cantidad mayor, pero 15 millones no ingresaron al fisco, de los 30 millones que hoy se utilizaron de los 100 millones de dólares para la caficultura. Bueno, miren, llevamos 75 ahí en esa fuente. En Guatemala y en Costa Rica hay 2 expresidentes que están detenidos, ¿verdad? Están purgando una pena, ¿verdad?, por una cantidad completamente inferior, que también venía de Taiwán, por cierto, ¿verdad? Creo que uno por 200,000 y el otro como por 400, algo así, ¿verdad? El guatemalteco y el de Costa Rica. Pero aquí llevamos 75 millones de dólares y puede ser más, ¿verdad? Puede ser más, según lo explicó el mismo señor Flores. De tal forma de que nosotros sí estamos interesados en que este tipo de delitos no prescriban nunca, ¿verdad? No solo para el pasado, para todos. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, amigos televidentes. Sus comentarios al regresar de la pausa. Amigos televidentes, los voy a tratar de leer en su mayoría. Por ejemplo, Blanca Lara dice: pueden destituir al fiscal si este no procede ágilmente. Edgardo Zamora: la comisión que investigó caso Flores hizo su trabajo, recabar, aclarar y dar a conocer la situación. Eso no es un show. Salvadorian dice también: al muchacho sin dueño le cae la responsabilidad y el pueblo lo observa. Le ha ayudado a perder a Arena las elecciones. William Reyes también consulta: el fiscal general debería de apartarse del proceso y dejar que el fiscal adjunto asuma la investigación del caso Flores, pregunta. También el amigo Jorge Salvador se reporta y dice: por más serio que parezca, el señor diputado del FMLN, esta es una maniobra política. Otro amigo televidente dice: ¿trató la comisión a Francisco Flores como un ciudadano común o como alguien con mucho poder? Hay más comentarios, por ejemplo, el que dice Edwin en Twitter. Edwin Asensio se reporta y dice: ¿y por qué a la Sala de lo Constitucional se intentó destituir y no se destituye al fiscal? También dice otro amigo televidente, Carlos Noble Castillo: ¿ustedes determinaron con pruebas si Francisco Flores ingresó dinero a sus cuentas bancarias personales de dinero de Taiwán, sí o no? Pregunte al diputado Merino: si hay corrupción actual, ¿la investigaría de igual manera?, dice el amigo Jorge. Y también hay otro comentario, por ejemplo el de Mauricio 2011, que dice: si se hace reforma a la ley de prescripción, ¿sería desde los anteriores gobiernos? Pregunta, y la ley se aplicaría al ser reformada.
Y hay otro amigo televidente que pregunta si es que existe algún mecanismo para separar al fiscal general de la República de este caso por supuestos compromisos que podría tener con el expresidente Francisco Flores. Diputado. Bueno, en primer lugar hay que reconocer que la prescriptibilidad está establecida en el artículo 240 de la Constitución, parte final. Nosotros vemos es necesario hacer una reforma a ese artículo y creo que por las expresiones de los diferentes grupos parlamentarios habría suficientes votos para realizar una reforma en esa parte y ratificarla en la siguiente legislatura. Y luego viene el ordenamiento de la legislación secundaria. Esto no quiere decir de que no haya acciones inmediatas. Por ejemplo, al órgano ejecutivo le estamos recomendando ser muy precisos en todo lo que es el instructivo de recepción de donaciones, a efecto de que haya un registro único de donaciones, así como una administración en cuentas cifradas de Hacienda y del Ministerio de Relaciones Exteriores. A la Corte de Cuentas revisar su legislación para poder hacer un sistema de auditorías más directo hacia todas estas modalidades de cooperación que son diversas. En el caso de Taiwán, nosotros mismos conocíamos que no solo vinieron estos fondos a funcionarios como el presidente Flores, sino también a asociaciones, dijo él, ONGs, líderes políticos, fundaciones. Entonces habría que ver qué otros receptores hay de estos fondos que provenían de Taiwán. Se rumora mucho que en campañas electorales ha habido fondos en favor de determinado partido político. Nosotros todavía esa área no la hemos podido explorar porque en el reporte de operaciones sospechosas se suponía el ingreso de fondos a la campaña de Arena